Pero yo digo que la única forma que uno tiene para salir de los problemas y de ese estancamiento espiritual es asistiendo, orando todo el tiempo, porque es que Eso es cierto. uno solo no puede, No, uno solo diciendo, ay, yo me levanto a orar, no, no es lo uno mismo. solo con promesitas no vale, Sí, uno solo con promesas no vale. no está tan fuerte. Y entonces una de las pruebas es que ella no está fuerte espiritualmente, a pesar de llevar tantos años como cristiana, pero fuerte no está. Entonces, que por Falta mucho, favor, que falta oremos. mucho. Entonces, cuando una Mucho. persona está así, pues tan débil espiritualmente, pues necesita a acudir pues a oración, a leer, y sobre todo en este tiempo en que las iglesias están cerradas, Sí, donde no hay una palabra fresca de la que asiste, pues entonces a uno le da pereza. La verdad que pasa un mes, pasa 2 meses o pasa un año como pasa en nuestro caso y ya uno le da pereza, uno se vuelve claro. flojo de ir a la iglesia. Ya, ya no hay fe ni nada, ni Y ganas de nada. como todo es por internet, es tan fácil, pues entonces a uno le da pereza. Eso sí es la verdad. Entonces la gente le da pereza, se cansa y dice, por internet eso es lo mismo. Entonces resulta que pues que no, No, no es lo mismo. no es lo mismo. Entonces por eso hay que estos tiempitos así que el Señor nos los permita mientras podamos, pues es mejor tomarlos de la mano y pues uno no soltarse porque nuestra fe es nuestra esperanza y es nuestra palabra del Señor. Entonces, Con el cuentico ese que le dicen a uno, eso Dios está en todas partes. Eso Dios sabe que necesito. Mm, Aténganse. sí, por eso es que necesitamos estar fortalecidos Sí, y qué tristeza que sobre todo no cierren otra vez restricciones, otra vez, bueno, y las más afectadas no son las iglesias, porque el edificio no es tanto, somos nosotros, las personas, los que estamos afectados, porque es necesario la alabanza, es necesario la adoración, es necesario congregarnos, es necesario que la iglesia vibre cuando toda la congregación está orando o está alabando al Señor. Eso es muy necesario para nosotros. Dios no necesita de nosotros, partamos desde ese punto de vista, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Entonces, pues estamos equivocados diciendo que Dios en cualquier parte o que sí, Él está en cualquier parte, pero hay pero, que pedirle. pero hay que congregarnos y hay que orar Y si uno no le pide, lo mismo que si nada. y adorarle y glorificarle y darle las gracias y bueno, todas esas cosas que sabemos también. Entonces, también para que pueda volver, porque es que vea que es muy distinto cuando la gente se va, cuando vienen a nosotros, oración, oramos este tiempo, pero cuando ya no vienen y cuando yo las veo, son distintas, Sí, cambian muchísimo. Cambian mucho en la parte espiritual y yo digo, se enfriaron en espiritualmente. todo, hasta en el modo de hablar cambian, en todo. Entonces, sí, entonces es necesario sobre todo tener al Espíritu Santo, ¿no? Nuestro Espíritu Santo, no dejarlo ir, no dejarlo, tenerlo siempre, clamarle como nos dice, como vamos a ver en Hechos y capítulo 16. El Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien nos habla, el Espíritu Santo es el que está por nosotros, es quien nos instruye. En Juan 16 nos dice que Él es el que obra, el Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo hechos, pero quiero ir un momentico a Juan 16, título 4, que dice que la obra es del Espíritu Santo, no es de nosotros, la obra es del Espíritu Santo. Quiero leer aquí un poquito rápido el versículo 7 y 8. Pero dice el Señor Jesús, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el versículo 8 que nos dice,
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos aferremos al Espíritu Santo y no lo soltemos porque pues Él es el que nos va a enseñar, a redarguir, a todas las cosas que está por nosotros. Y en Juan capítulo 14 y versículos 17 nos dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, por eso nosotros, ya el Señor Jesús cuando eh, resucitó, cuando subió, dijo que no lo dejaba, pero es una promesa de Él y ya lo tenemos. No, mejor dicho, procurarle en todo momento. En Hechos 16 y versículo 6, la segunda parte, el Señor, como yo les había dicho, Él es el quien nos habla por nosotros. Él es el Espíritu Santo, es quien nos guía. El Espíritu Santo es el que nos dice qué es permitido y qué no, cuándo hablar y cuándo no. Capítulo 16, versículo 6, la segunda parte que dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Porque bueno, aquí estaba hablando que Pablo y Timoteo y Silas iban a salir a predicar la palabra, pero el Señor les dijo, no prediquen la palabra ya. Y versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo nos dice qué hacer, cómo hacer, dónde ir, a dónde no ir. Pero también muestra y permite cuándo sí ir. Entonces en Hechos 16 y versículo 9 dice, pero, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, aquí vuelvo y digo, el Espíritu Santo nos muestra qué hacer, qué hablar, dónde hablar y a dónde ir. Pero nosotros tenemos que estar atentos a las señales cuando las cosas son de Dios y cuando no. Tenemos que estar atentos, ser sensibles al Espíritu, como se nos dice, cuando el Señor nos habla y nos permite salir y cuando el Señor dice que no. Todas las cosas que el Señor nos dice es para nuestro bien. Así uno diga, así uno tenga propósito, si uno piense que uno lo que va a hacer es lo correcto, pero si el Espíritu Santo no nos lo permite, es por algo como ayudan a bien, algo iba a pasar con ese taxi, algo nos iba a pasar en ese taxi, o no sabemos. Entonces, muchas veces nos enojamos por esas pequeñitas cosas que nos pasan, pero el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Hechos 16, versículo 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Salimos, ahí él ya dice, pudimos salir, aunque fuera el día de reposo, era día de oración y ellos salieron. Y versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, bueno, la primera parte aconteció que mientras íbamos a la oración, entonces todo esto sucedía. El mismo Espíritu Santo abrió el corazón de una mujer que estaba atenta a lo que se estaba predicando, a lo que estaba diciendo Pablo, y dice, el mismo Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta
a lo que Pablo decía. Es el mismo Señor, es el mismo Espíritu Santo que redarguye en nosotros, es el mismo Espíritu Santo que nos dice cuándo salir, cuándo no, es el mismo que abre nuestro corazón a una palabra que Él quiera decirnos. Él es el que abre los corazones para que la gente vuelva y se convierta a Él, para que cambie esos corazones a veces tan duros que nosotros no podemos llegar, es el Señor. Nosotros podemos hablar y podemos predicar, pero orando al Señor que abra los corazones de las personas para que lo reciban, es Él el que obra, nosotros no. La obra la hace el Señor. La segunda parte del versículo 16 dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, ellos estaban orando, ellos estaban predicando la palabra del Señor, ellos salían a las puertas hablando siempre, decía a las mujeres, habían más mujeres en esta ocasión que hombres. Estaba orando con las mujeres y predicando y le salió un espíritu de adivinación, le salió una bruja. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces queremos orar, muchas veces queremos leer la palabra del Señor, muchas veces queremos concentrarnos en oración, pero resulta que tenemos tantas interrupciones. El enemigo siempre va a tener ocasión de hacernos caer cuando viene nuestro tiempo de oración. El enemigo siempre quiere esa cascarita de que a uno le dé pereza, a uno le dé sueño, uno empiece a cabecear cuando está orando de rodillas o viene una persona que lo interrumpe a uno. Siempre vamos a tener ese tropiezo, esas interrupciones, esas interrupciones eternas que siempre las vamos a tener, pereza, sueño, la televisión, el internet, el trabajo, los amigos, bueno, todas las cosas que se nos presentan a diario, todo lo que se nos presenta para interrumpir nuestro tiempo de oración con el Señor. En el versículo 18 avancemos y nos dice que Pablo se aburrió prácticamente de tanta interrupción. Y esto lo hacía, dice la muchacha, la que tenía el espíritu de adivinación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces Pablo estaba tan aburrido ya de tanta interrupción, dice que lo hacía por muchos días, ella interrumpiendo cuando él salía a la oración, este espíritu salía dando voces en el versículo 17 al anterior, dice que daba voces diciendo que estos hombres son los siervos de Dios Altísimo. Ya lo reconocía el espíritu, la bruja, espíritu inmundo, reconocía quiénes eran estas personas. El espíritu inmundo, estos demonios reconocen quiénes somos nosotros. Sabe que nosotros somos hijos de Dios y lo que hablamos y lo que decimos, y ella buscaba de una manera disimulada, y ella conocía quién es el Señor, ella sabía, decía, son los siervos de Dios Altísimo, pero muy disimuladamente, como siempre, muy meticulosamente, muy sagazmente, como así es el espíritu inmundo, haciendo cosas, diciendo la verdad de manera disimulada para decir que ella estaba adivinando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Una más de sus mentiras era verdad, obviamente, pero quería hacerse ver como que ella era la que estaba adivinando que ellos eran siervos del Señor, para ella misma ganar más adeptos, porque eso era lo que ella hacía. Pablo se aburrió de que todos los días hiciera lo mismo, ganándose glorias, ganándose ave marías ajenas, como decimos nosotros, una bruja divina, hasta que Pablo se aburrió y la echó fuera. El versículo 19 nos dice de la venganza, pero vino sus amos que le habían salido, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces ahí tenemos más enemigos. No solamente se le aparecía esta bruja adivina que quería, que los asolaba todos los días diciendo verdades a medias, pero sino que también se le juntaron otros enemigos y era la venganza.
vengándose de ellos porque les habían quitado el modo de ganancia con la brujería y el espiritismo, y entonces los otros quisieron prenderlos, y el versículo 20 y 21 nos dice, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aún los mismos romanos se opusieron, aún los mismos romanos con su idolatría y con sus costumbres, como nos dice, rechazaban a los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque los romanos estaban acostumbrados a la brujería, estaban acostumbrados a la hechicería, estaban acostumbrados a la adivinación. Los romanos obviamente totalmente apartados de la palabra del Señor, muy ajenos a recibir al Señor Jesús y la palabra. Entonces, estos que obviamente les quitaron el modo de ganar dinero, entonces los echaron y digamos que dice la palabra en el que los entregaron a los magistrados diciendo que ellos eran alborotadores, dijeron mentiras, aún diciendo más mentiras todavía. Y vamos al versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Este es importante. Estos versículos de aquí en adelante son importantes. A partir del 23. Otra vez, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero a que guardase con seguridad, el cual recibió este mandato el carcelero, los metió en el calabozo y más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, aún más, fíjense que cuando nosotros tenemos aún todas estas interrupciones, aún nos pasan cosas peores, aún nos golpean y nos encarcelan. Esos son esos azotes que nosotros recibimos en la vida, esos son esas cosas malas que nosotros, o las enfermedades, o las angustias, o las tristezas que uno siente que uno ya no puede más y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué me están pasando tantas pruebas a mí? Siendo hijos de Dios, aún uno entregándose al Señor, pero resulta que uno recibe tantos azotes y esa cárcel simboliza que uno piensa que no puede salir de los problemas. Los azotes son la falta de trabajo, la enfermedad, no sé, tantas cosas, y esa cárcel representa lo que supuestamente pensamos que no podemos salir de eso. Supuestamente que como estamos encerrados, que ya ahí nos morimos y que no hay salvación para nosotros. Eso es lo que representan esos azotes y esos golpes en nuestras vidas. Pero aún así, para nosotros los cristianos sabemos que todas las cosas nos son para bien. En Romanos 8:28 se nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo sé que cuando estamos en la tribulación, que cuando estamos en este proceso tan feo que a uno le digan, le citen a uno Romanos 8:28, es que sabemos que todos los que aman, no, la gente no va a recibir eso con gusto, que todas las cosas son para bien. Cuando uno está en esa tribulación, uno no lo recibe con gusto, pero nosotros tenemos que guardar esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, con todo, creerla y decirle al Señor, yo sé que esto es un proceso, pero yo sé que de esta voy a salir porque tú me vas a sacar. Porque algo tiene el Señor, un propósito tiene Dios con todo lo que nos está pasando. Por algún motivo el Señor lo está permitiendo. ¿Cuál será? En el momento de la tribulación no lo podemos saber, pero si seguimos y si confiamos y si creemos, el Señor nos va a decir por qué y para qué. Estas cárceles, que estos azotes representan esas luchas a diario, esas enfermedades, las tristezas, las penas, los dolores, eso es lo que nosotros sentimos a diario, todo, en todo tiempo, son esas pruebas que nosotros vamos a tener, pero que tenemos que tener esa confianza, esa seguridad que un propósito tiene y que todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien. Como cuando puse el ejemplo hace un rato, si el taxi no nos paró, por algo tenía que ser. Si el bus no nos recogió y nosotros teníamos afán, pues algo iba a acontecernos si el Señor nos libró de un mal peor.
Hechos 16 y versículo 25 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro tiempo de angustia. Dice que a medianoche, ni siquiera fue en el momento, ni después, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios y los presos oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Los cimientos de la cárcel se sacudían por la oración, por el clamor, por las alabanzas, por cantarle al Señor. Eso es lo que nosotros hacemos. Mateo 11 y versículo 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia. Voy a ir un momentico allí, Mateo 11, 22. Mateo 11, 22. Mateo 11, 22. Voy a ir un momentico allí. Perdón, estaba mirando Juan. Mateo 11, 22 dice, por lo tanto os digo, Mateo 11, 22, sí, por lo tanto os digo que en el día de juicio, no, que dije yo, Mateo 11, 12, perdón, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estaba hablando el Señor de Juan el Bautista porque dice que en los tiempos de Juan el Bautista no había persona que arrebatara, o sea, que hiciera más violencia, o sea, que predicara más el evangelio que él. Y él con todo lo que hablaba y con todo lo que decía, con todo lo que predicaba, movía aún, dice, con violencia, decía, con violencia le estremecía los reinos de los cielos y solamente los violentos lo arrebatarán. Es lo mismo que le pasaba a Jacobo en Génesis 32, 24, cuando nos dice que luchaba con el ángel. Es lo mismo que hizo Jacobo. Él fue violento. Él cogió al Señor y luchó con el mismo ángel y lo venció. Pues dice que lo venció, pero esa es la violencia espiritual que nosotros necesitamos hacer, esa violencia para mover los cielos y para tocar el corazón del Señor. Sigamos en Hechos 16, versículo 27. Y despertando el carcelero, vamos a leer del 27 al 30. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y versículo 30, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto fue terrible, tremendo, porque entonces él pudo ver el poder de Dios en la oración y en el clamor de Pablo y Silas. Fue literal, así, los cimientos se estremecieron, él pudo ver, digamos, como ese terremoto. Entonces, cuando tu enemigo vea la fe, cuando vea en nosotros esa gran fe y nuestra oración, hasta ellos mismos van a creer, ese carcelero, ese enemigo, esa persona mala que está ahí siempre pullando y haciendo mal. Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios y creemos, hasta ellos mismos van a creer. Y versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ay, este me gusta mucho, este sí le voy a decir un amén a este versículo 31 de Hechos 16. Entonces, y se lo regalo ahí para que lo escriban en donde lo quieran escribir, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de nuestro Señor. Y seguimos, versículo 32. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los levantó, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. El bautismo también es una parte fundamental
para que nosotros hagamos. Versículo 34, y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es lo que hacemos nosotros con nuestras oraciones, con nuestro tiempo de oración y de clamor, que cuando las personas a nuestro alrededor, aún sean nuestros enemigos, vean el poder de Dios en nosotros por medio de nuestra oración, aún ellos van a creer y se van a regocijar, y eso es lo que el Señor dice, ganar almas para el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor, ganar almas, porque Él no vino a perderlas, sino a ganarlas. Y bien hacemos nosotros cuando ganamos almas para Él. Versículo 36, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchad en paz. Versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y versículo 39, y vinieron, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, esto es fundamental, esto es, mejor dicho, esto es como que todo el principio de nuestra oración, de el poder de la oración, el poder del clamor. Asimismo, con nosotros el Espíritu Santo no nos va a desamparar. Él prometió, el Señor Jesús en Juan 14:16 dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nótese aquí la palabra rogar. El mismo Señor Jesús ruega al Padre, el mismo. En Juan 14, versículos 10 y 11. A ver si vamos un poquito ahí. Juan 14, 10 y 11. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mi versículo 11 dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, creedme por las mismas obras. Así está hecho todo lo que nosotros hagamos, todo lo que el Espíritu Santo haga por nosotros y nosotros creamos y lo hagamos en oración, entonces nos va a ser hecho. Toda buena palabra viene del Señor. Efesios 6:18 nos dice que oremos en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu. Oremos con oración y súplica, porque el Señor Jesús rogaba al Padre para que fueran escuchadas sus oraciones. Todo lo que nos pase por medio del Espíritu es para bien. Todo lo que el Espíritu Santo haga por nosotros es para bien. Si nosotros creemos que estamos pasando una tribulación, resulta que no puede ser para salvación de nosotros mismos, sino para los que están en nuestro alrededor, para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestros amigos, para los que estén alrededor de nosotros. Entonces, asimismo vamos a orar y vamos a clamarle al Señor, rogando, con oración, con súplica, porque así como le pasó al carcelero que toda la casa, fue, el versículo 31 nos dice que serás salvo tú y tu casa, y asimismo el carcelero y toda la casa estaban regocijados porque se habían entregado al Señor. Asimismo nosotros roguémosle al Señor, pidámosle en todo momento nuestras oraciones con oración y súplica, así como hacía Pablo y Silas, que con cánticos, dice, a la medianoche cantaban cánticos, himnos y oraban en todo momento al Señor. Movamos esas simientes, movamos esos muros, movamos el corazón del Señor con nuestras oraciones. Es la única manera, no hay otra más. La única manera es orando, rogando con súplicas, dándole gracias al Señor para mover los cimientos, para mover el corazón del Señor a favor nuestro. Porque el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos va a dar las palabras correctas para orar y hablarle al Señor. Entonces,
Démosle gracias al Señor primero por esta palabra, por este día, dándole gracias al Señor porque nos permitió reunirnos nuevamente un viernes más, un viernes de oración, un viernes de congregarnos, aunque sea por Zoom, que no debería ser, pero bueno, el Señor lo permite por algún motivo. Todo esto está permitiéndole el Señor por algún motivo y pronto vamos a saber por qué. Pero no dejemos de pasar estos tiempos porque pues si Pablo y Sila no hubieran orado ellos de la manera en la cárcel que lo hicieron el carcelero y su casa, no sabemos cuánto, pero decía y su casa, que en esa época eran muchos, fueron salvos. Así si Pablo no hubiera orado, también la mujer que dice la vendedora de púrpura, ella y toda su casa recibieron al Señor y fueron salvos. Si Pablo no hubiera obrado y hubiera echado fuera los demonios de esta mujer adivina, entonces ella no hubiera sido salva. Entonces en todo momento orando, Señor, gracias Padre eterno porque nos permites los tiempos de oración, Señor, estos tiempos en que podemos eh, comprender, entender tu palabra, Señor, porque eres tú quien mueve nuestros corazones para que tengamos este entendimiento como hiciste con Lidia, la vendedora de púrpura, Señor, que abriste el corazón de ella para que recibiera la palabra. Así, Señor, abres nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, tu enseñanza, Señor, para que podamos entender, Señor, que eres tú, Espíritu Santo, quien pones las palabras en nuestras bocas, Señor, para que oremos, para que clamemos, para que roguemos con toda oración y súplica al Dios Padre Todopoderoso, para que Él obre, Señor, para que Él obre a favor de nosotros, a favor de nuestras familias, Señor, a favor de nuestras necesidades, Señor, a favor de lo que están alrededor de nosotros, Señor, aún los vecinos, aún los amigos, aún las familias lejanas y cercanas, Señor, aún aquellos que no creen, aún aquellos que son nuestros carceleros, el enemigo, Señor. Tú mueves el corazón de aquellas personas para que se vuelvan a ti, Señor, porque no es por nosotros, es por ti, para ti, por ti, todo contigo, Señor, porque eres tú el que te merece la gloria y la honra, Padre. Eres tú el digno de alabanza, eres tú el digno de adoración, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque honramos tu nombre, Señor, porque te alabamos, Señor, porque cantamos cánticos nuevos a ti, Señor, porque queremos ser el olor fragante a ti, Señor, porque queremos ser esa ofrenda, Señor, agradable a tus ojos en el nombre de Jesús, Señor, porque queremos ser esos siervos, esos discípulos, Señor, que siguen tus mandamientos, Padre, que siguen, Señor, tus ordenanzas, Señor, porque queremos ser esos siervos, esos hijos obedientes, Señor, para que aquellos que vean, Señor, que nosotros te adoramos, te alabamos, honramos tu nombre, Señor, para que vean y cambien y crean, Señor, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Señor, porque lo recibimos con gracia, con amor, lo aceptamos, lo amamos, Señor, Dios mío, bendito, porque es tu Espíritu Santo, Señor, porque Él nos redarguye, Señor, en toda palabra, nos redarguye en pecado, Señor. Gracias, Señor, porque Él es quien nos cuenta todas las cosas, Padre, porque nos salva, porque nos orienta, Señor, porque Él es ese consolador, Señor, que tú nos enviaste, porque tú dijiste que no íbamos a estar solos, que Él iba a estar con nosotros. Otro consolador, dices tú, Señor Jesús, otro consolador que nos envía el Padre. Gracias, Señor, gracias por el Espíritu Santo, gracias por enviarnos el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, por hablar por nuestras bocas, Señor, para que podamos decir lo correcto, para que podamos pedirle al Padre, para que podamos pedirle al Padre con oración y súplica en el Espíritu, dice Efesios 6, 18, Señor, que podamos pedir en el Espíritu, clamar en el Espíritu con toda verdad, con toda claridad, con toda sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Gracias, Padre eterno.
Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por aquellas pruebas, Señor, porque sé que todas esas cosas son para nuestro bien, Señor, porque pensamos, Señor, que son pruebas, pero tú no nos das pruebas duras que no podamos soportar. Tú nos das, Señor, lo que tú nos permites, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos y clamamos por las familias, Señor. Te rogamos, Señor, que sean salvas, que sean sanas, que sean libres, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Te clamamos por nuestras familias, Señor. Te clamamos por nuestros seres queridos, Señor. Te clamo, te ruego, Señor. Dios Padre Todopoderoso, así como hacía nuestro Señor Jesucristo, rogarte, Señor, te ruego, Padre, que sean escuchadas las oraciones de las personas que están aquí, Señor. Te ruego, por favor, Señor, que sean escuchadas nuestras oraciones en el nombre de Jesús, Señor. Clamo a ti, Señor, clamamos a ti, Señor. Mira, Padre Santo, las palabras que salen de su boca, Señor. Mira sus pensamientos, mira lo que hay en sus corazones en el nombre de Jesús, Señor. Vuélvete a nosotros, Espíritu Santo. Vuélvete a nosotros, Señor Jesús. Vuélvete a nosotros, Dios Padre Todopoderoso, Señor. Inclina tu oído, Señor, a nuestro clamor. Inclina tu oído a nuestra súplica. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por nuestras familias. Te rogamos, Señor, por cada uno de ellos, Padre de la Gloria. Te rogamos, Señor, para que sean escuchadas las oraciones.